Buenos días. Bienvenidos a esta cuarta ponencia del portal Abogacía y Medios de Comunicación. Hemos tratado hasta ahora la libertad de expresión, la intimidad y el secreto profesional, la abogacía 2.0, la digitalización del derecho. Hace un momento los códigos deontológicos de los medios de comunicación y ahora vamos a tratar el lenguaje audiovisual, los juicios paralelos y la presunción de inocencia. A los abogados este asunto nos interesa y nos afecta de manera evidente. Tenemos, yo creo que, la sensibilidad que nos corresponde ante los derechos y libertades fundamentales y eso hace que a menudo sintamos especial daño al ver determinadas imágenes o a ver cómo derechos esenciales pues se ven vulnerados y principalmente tenemos sensibilidad con la presunción de inocencia. Por eso es una gran satisfacción que vayan a tratar sobre estos asuntos las personalidades con las que tengo el honor de compartir esta mesa. Cada uno de ellos va a exponer una visión de una aproximación a este asunto, aproximadamente durante 10 minutos, y a continuación abriremos un coloquio entre los propios miembros de la mesa y todos los presentes. Los medios de comunicación y la justicia penal no han coexistido pacíficamente nunca. Los medios deben de informar sobre cuanto resulta de relevancia e interés y la justicia pues tiene que asegurar un respeto de los derechos, imparcialidad, independencia y tiene que garantizar la presunción de inocencia. El proceso debe ser público, evita la corruptela que genera el secreto y así lo confirma el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nuestro Tribunal Constitucional. Que el proceso sea público exige que los medios de comunicación tengan también acceso al proceso. Sin embargo, vemos una serie de supuestos, las detenciones espectaculares, las filtraciones interesadas o parciales, la retransmisión de juicios seguidos de tertulias, intervención de las partes en programas audiovisuales. Finalmente se juzga y se falla por la opinión pública sobre procesos en los que las partes no han tenido la oportunidad de defenderse. El resultado es que a veces el procedimiento da igual porque el fallo se ha anticipado. También toda esa presión puede generar o puede influir en la imparcialidad de jueces y también de jurados. En definitiva, todo ello puede influir en el derecho a la presunción de inocencia, que es un derecho frente a todos, no solo ante el tribunal, sino un derecho que todos los ciudadanos tenemos respecto de nuestros conciudadanos. En el derecho comparado hay ejemplos muy interesantes. En Francia, en Gran Bretaña, en Estados Unidos el Tribunal Supremo llega a declarar nulos juicios porque la presión mediática ha sido excesiva como para mantener la neutralidad del jurado. Y las críticas que recibe nuestro sistema son importantes por falta de proporcionalidad entre la defensa del derecho a la libertad de información y los derechos del encausado, o bien se pone en duda el propio sistema de investigación y enjuiciamiento y la necesidad de separar las garantías de la propia investigación. Hay un último factor, que desde luego es el de la propia regulación o autorregulación de los medios de comunicación en todas estas cuestiones, que además se ha tratado con sumo interés en la mesa anterior. Sin más, doy la palabra a cada uno de los ponentes que van a ir interviniendo por el orden que aparece en el programa y, en primer lugar, lo hará, por lo tanto, don José Luis Calvo Cabello, que es magistrado del Tribunal Supremo, de la Sala Quinta del Tribunal Supremo desde el año 2000. Si me permiten, la presentación de cada uno de los ponentes va a ser muy breve porque si no ocuparía yo todo el tiempo de esta mesa. Pero sí hay que destacar que tiene una enorme experiencia. No solo es magistrado del Tribunal Supremo, sino que, si él me lo permite, tengo que decir que es juez. Ha pasado por juzgados de instrucción,
por juzgado de primera instancia de instrucción, ha pasado por juzgado de menores, por audiencias provinciales de Palma de Mallorca y la Audiencia Provincial de Madrid, y además ha realizado numerosísimas publicaciones, de las que, si me permiten, destaco por la oportunidad de ellas en esta mesa: El periodismo y justicia, para la Asociación de la Prensa de Aragón, y ha intervenido en el lenguaje jurídico en los medios de comunicación, en el grupo de trabajo que ha elaborado el estudio sobre la modernización del lenguaje jurídico, que recientemente se ha presentado. Tiene la palabra don José Luis Calvo. Muchas gracias, decano. Todo esto es por la edad. Invita el Consejo General de la Abogacía, la ciudad es Cádiz, los contertulios son amigos y ustedes, abogados y periodistas. No podía rechazar la invitación porque es un lujo estar aquí. Gracias a todos, porque hoy hace un día extraordinariamente bueno para ir por la playa, por el puerto, y prefieren venir aquí para dialogar sobre los juicios paralelos, la presunción de inocencia, la protección del menor. Dispongo de 10 minutos. Lo que ruego al moderador es que cuando lleve 15 o 20 me avise. Voy a intentar sistematizar 3 o 4 cuestiones con la idea de que después, si ustedes quieren, las comentemos en el coloquio o aquellas otras que a ustedes se les ocurran. No voy a utilizar mucho tiempo para decir qué es un juicio paralelo, quizá algún tiempo para ver cómo se forma un juicio paralelo. En la mente de todos yo creo que está que es una expresión acuñada para referirse a ese conjunto de informaciones que publican los medios de comunicación en relación con un asunto sub iudice. El que más impacto social tiene es el juicio paralelo en relación con personas acusadas. Por lo tanto, quizá me centre o nos centremos luego en el juicio paralelo en relación con un juicio penal. La primera cuestión que quiero someter a la consideración de ustedes es cuáles son las notas diferenciales entre ese otro juicio, que es el juicio ante los tribunales, y el juicio paralelo, que es el que se ha dado en llamar al juicio que fabrica o colabora en su producción los medios de comunicación. Hay algo que los identifica, y es que los dos son verdaderos, es decir, los dos existen, tienen realidad, tienen proyección social. Los dos tienen fundamento constitucional, uno más que el otro, pero quizá al juicio paralelo también le podamos encontrar un adecuado sustento constitucional. Son más evidentes las diferencias que existen entre los dos y quizá poniéndolas de relieve comprendamos mejor qué es un juicio paralelo. La primera diferencia que observo es que en el juicio ante los tribunales, voy a sintetizar mucho, en el juicio ante los tribunales está presente el Estado. El Estado, a través de unos órganos, que son los tribunales, dictan una resolución. Tratándose de un juicio penal, absuelven o condenan a una persona. El Estado no está presente en el juicio paralelo. Está presente el medio de comunicación, donde a su vez me permito hacer una distinción entre los periodistas que investigan los hechos y que luego redactan la noticia, los directores de los periódicos que quizá en ocasiones imponen los titulares y la empresa que está después con los legítimos intereses de toda empresa. Una segunda nota diferencial bien podría ser la existencia o inexistencia de las garantías. En el juicio ante los tribunales existen garantías, principios y garantías del proceso penal. No existen, en mi opinión, en los juicios paralelos. Fundamentalmente, el derecho de defensa y de contradicción tan propio del juicio ante los tribunales no se aprecia en el juicio paralelo. Hay, sin embargo, un principio que lo tiene con mayor relieve el juicio paralelo, es el de publicidad. La publicidad es un principio, una garantía para control de la actividad de los jueces que existe en el proceso. Y esta publicidad es desbordante en el juicio paralelo porque disponen los medios de comunicación del elemento máximo de publicidad, que es la propia comunicación escrita o audiovisual.
Y la tercera nota diferencial creo que se encuentra en los mecanismos de protección o de reacción que tiene la persona enjuiciada de una forma o de otra para mostrar y razonar su disconformidad con aquello que ha sido decidido. Los recursos están en su mano en el orden jurisdiccional. ¿Cuáles son los que dispone ante un juicio paralelo? El derecho de rectificación, la demanda ya ante los tribunales por ofensas a su honor, a su intimidad. Pero el derecho de rectificación, que podría ser el que de modo más inmediato en el tiempo sugiriera una especie de alegación contra alegación, no viene a darse siempre en la vida. No siempre nos encontramos con un derecho de rectificación admitido ni publicado con la misma tipografía, en el mismo lugar y con las mismas columnas que aquello frente a lo que se quiere ejercer el derecho de rectificación. La segunda cuestión que les quería plantear tiene que ver con algo muy concreto. A mí es lo que más me preocupa en el orden que estamos hablando de los juicios paralelos. Es el juicio paralelo que se forma subliminalmente, calando en la sociedad gota a gota, a través de una información aparentemente limpia, objetiva, precisa, en la que no hay perturbación aparente del lenguaje ni de las imágenes. Yo creo que ha habido una evolución relativamente rápida. Muchos quizás se recuerden cuando en los periódicos solo había una columna crónica de los tribunales y se daba una pequeña referencia a una determinada resolución que tenía cierto interés. Hoy las primeras páginas están ocupadas por los juicios, las resoluciones, los recursos, la vida judicial ocupa no ya esa pequeña crónica de tribunales, sino que se ha extendido muchísimo. El juicio paralelo puede formarse, en mi opinión, bien porque de modo expreso, directo, el medio de comunicación da una serie de informaciones ante las cuales inevitablemente la sociedad anticipa un juicio de culpabilidad sobre una persona, o puede darse mediante la utilización muy hábil y muy sutil del lenguaje. La utilización de un adverbio en un momento determinado, la ocultación de un adjetivo que corresponde o la sustitución por otro, la elección del lugar que va a ocupar la información en el periódico, la primera página o cualquier otra, el número de columnas que se le dedica a la información y, algo que me ha preocupado siempre, cuando están ilustradas las noticias, la elección de la concreta fotografía que se va a publicar. Ello, de una forma, a mi juicio, intencionada, pero oculta, casi subliminalmente, va calando en la sociedad y hace que se forme también esa opinión anticipada respecto de la culpabilidad de una persona. ¿Por qué hablo siempre de culpabilidad? Es cierto que el juicio paralelo podría ir destinado a formar una imagen de inocencia o de culpabilidad. No sé si recuerdo alguno donde se haya producido el juicio anticipado de inocencia, quizá alguno, pero fundamentalmente es de culpabilidad. Y la tercera cuestión tiene que ver con la incidencia del juicio paralelo en el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Solemos centrarlo en el derecho fundamental a la presunción de inocencia en los juicios, pero existe, la mayoría de la doctrina coincide en ello, una presunción de inocencia extraprocesal que puede ser vulnerada por los demás poderes públicos. Pero esto lo expongo así, a modo de enunciado, para llegar al asunto que más me interesa. ¿Pueden los medios de comunicación vulnerar el derecho fundamental a la presunción de inocencia, o solo el sujeto vulnerador es el juez? La presunción de inocencia, básicamente, en el proceso, se tiene como una garantía frente a la acusación y frente a la condena. Por lo tanto, y en principio, el sujeto vulnerador del derecho fundamental a la presunción de inocencia tiene que ser el tribunal, porque es el único que, en nombre del Estado, proclama hace determinado pronunciamiento sobre la persona. Por lo tanto, él la vulnera cuando establece la condena sin pruebas suficientes, en términos muy generales.
¿Puede el legislador vulnerar la presunción de inocencia extraprocesal? Sí. Cuando una norma establece una presunción de culpa, y ha existido y existen, invierte la carga de la prueba porque obliga al acusado a demostrar que esa presunción no es correcta. Y eso el legislador tampoco lo puede hacer porque no puede vulnerar un derecho fundamental. Hubo un ejemplo clásico, no recuerdo el artículo del Código Penal del 73, ustedes seguro que sí, no por la edad, sino por la función que desarrollan, que hablaba de comete delito el que posea útiles para el robo, salvo que diere prueba en su descargo. Bien, ahí había una anticipación de culpabilidad a modo de presunción destruible, ciertamente, pero producía una inversión de la carga probatoria. ¿Pueden los medios de comunicación vulnerar la presunción de inocencia? Técnicamente, en mi opinión, no, porque, aunque a través del juicio paralelo se produzca en la sociedad una determinada condena de una persona, no es esa la condena legítima, no es la que emana del Estado. Pero lo que yo creo que sí que se realiza en ocasiones es una vulneración de la dignidad de la persona, del honor, de su intimidad, que son los aspectos más técnicos, pero yo antepondría el concepto de dignidad porque entiendo que es un valor que corresponde a toda persona. Desde el momento en que nace, esa persona tiene su dignidad y tiene que ser respetada. La persona más indigna, porque realiza acciones indignas, es también titular legítimo de la dignidad. Y una demanda frente a esta afrenta al honor, a la intimidad o a la dignidad tendrá que ser llevada por esta vía. No creo que pudiera prosperar contra un medio de comunicación una demanda técnicamente basada en que ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia, lo cual no quiere decir que no pueda incidir en el derecho de modo indirecto. En la medida en que a través de las informaciones se puede producir una incidencia en el concepto de proceso justo, bien que porque puede minar la imparcialidad o la apariencia de imparcialidad de los jueces, a través de esa vía indirecta sí que puede lesionar el derecho a la presunción de inocencia dentro del proceso, pero no, en mi opinión, de modo directo. La cuarta cuestión sería, la última, ¿disponemos de algunos remedios en esta situación, aparte de los legislativos, que no los tenemos, pero que pueden en cualquier día realizarse? Yo creo que sí, que hay un doble juego necesario. Por una parte, por la de los tribunales, la máxima transparencia. La democracia se compromete a muchas cosas y entre ellas a una esencial, a que lo secreto se redujera a la excepción. La norma general tiene que ser la transparencia. La transparencia, además, tiene la gran ventaja de que evita las filtraciones. Cuanto más transparencia haya, menos filtraciones habrá, menos filtraciones interesadas. Y por parte del periodismo, ¿qué es lo que tiene que aportar? Preparación técnica y objetividad. Y yo creo que en este doble juego de transparencia cuidada, de que los tribunales transmitan a los medios de comunicación aquello que están realizando, lo que no se pueda naturalmente divulgar, no, pero que lo hagan con cuidado, con precisión, con mimo, hablando y dialogando con los periodistas para hacer una buena información, repercute en beneficio primero de los ciudadanos y después de los propios tribunales. Y a ello tiene que contribuir necesariamente el periodismo mediante la preparación de los periodistas, la preparación en lo que aquí se trata de materia jurídica, y con ello y nada más, porque creo que han pasado los 10 minutos. Sí, justo, he cumplido. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Le corresponde ahora el turno de palabra a don Arturo Canalda González. Es el defensor del menor de la Comunidad de Madrid. Ha sido viceconsejero de Asistencia e Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad de Madrid, presidente del Instituto Madrileño de Salud, delegado concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Madrid, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y diplomado en Asesoría Fiscal y Derecho Tributario.
ha formado parte del gabinete de la ministra de Educación y Cultura, Esperanza Aguirre, como asesor parlamentario. Se incorporó en el año 2000 al gabinete del vicepresidente primero del Gobierno y ministro de la Presidencia, Mariano Rajoy. Y en noviembre del 2006 el Pleno de la Asamblea de Madrid lo elige como defensor del menor en la Comunidad de Madrid por un periodo de 5 años. Si antes hablábamos de la sensibilidad de los abogados hacia la presunción de inocencia, qué decir de la sensibilidad de toda la sociedad hacia los menores. Tiene la palabra don Arturo Canaltú. Muchas gracias, decano. Y, en primer lugar, evidentemente, agradecer al Consejo General la oportunidad que me da de compartir con todos ustedes en tan ilustre mesa pues unas reflexiones que no son otras que las reflexiones de un defensor del menor que conoce de primera mano la situación de la infancia en nuestro país, ¿no? Y que conoce también de primera mano la problemática que vincula a los menores con los medios de comunicación, ¿no? Una problemática que quizás sea la más específica de esta mesa, pero que yo no puedo dejar de aportarles algunas ideas que creo que son interesantes al respecto, ¿no? En primer lugar, yo creo que lo que tenemos que destacar cuando hablamos de menores y medios de comunicación es algo que es de cajón, si me permiten la expresión, ¿no? Y es que la influencia de una información mal dada o de una información o de un juicio paralelo en un menor es mucho mayor que en un adulto, ¿no? Normalmente, cuando hablamos de menores y medios de comunicación, tratamos de conectar dos derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución, ¿no? El primero de ellos, lógicamente, es el derecho a la intimidad familiar y personal y el derecho al honor y a la propia imagen, y el segundo de ellos es el derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, a veces se nos olvida que sobre estos derechos, o quizá al mismo nivel, existe otro que es básicamente el interés superior del menor, ¿no? Que es lo que en muchos casos debe desequilibrar la balanza a la hora de tomar decisiones cuando hablamos de informar sobre menores o de informar cuando el que tenemos delante del medio de comunicación, de la televisión, de la radio, es un menor, ¿no? No es fácil conectar estos dos derechos, sobre todo porque se tiende habitualmente a primar unos sobre otros, que es el derecho a la información sobre el derecho a la intimidad, ¿no? Nosotros, el día a día en la institución es un día a día en el que podemos comprobar de primera mano cómo se vulneran habitualmente los derechos de los menores, y en relación con los medios de comunicación hay una cuestión que yo creo que es muy relevante, ¿no? Y es muchas veces la falta de conocimiento que tienen los profesionales de los medios acerca de lo que se puede y no se puede hacer cuando se trata de informar de menores, ¿no? Una de las grandes una de las cosas que nosotros habitualmente hacemos es atender este tipo de consultas, orientar a los profesionales que llaman para preguntar si se puede publicar esta información, si se puede publicar esta fotografía o si, en definitiva, esta información que se va a dar relativa a un menor está vulnerando alguno de los derechos de los menores. Esto nos ha llevado en multitud de ocasiones a organizar jornadas, incluso con el Consejo General de la Abogacía, para intentar poner un poquito de orden y sentido común en probablemente voluntades que lo único que pretenden es cumplir adecuadamente con su trabajo, pero que por falta de información son a veces desconocedores de que están vulnerando algunos derechos, ¿no? Cuando hablamos de menores y medios de comunicación tenemos que hablar necesariamente desde un doble punto de vista. El menor como protagonista de los medios de comunicación, como protagonista de las informaciones, bien sea desde el punto de vista directo o indirecto, y el menor como destinatario de esa información, también sea desde el punto de vista directo o indirecto. Empezando por el primer grupo, el menor como protagonista, cuando hablamos del menor protagonista de la información como directamente, tenemos que hacer necesariamente una salvedad. La primera de ellas es que tenemos que hablar de una cosa que es el consentimiento. Los menores pueden consentir y, de hecho, a partir de determinada edad, la legislación establece que los menores pueden prestar válidamente su consentimiento. La Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal entiende que un menor a partir de los 14 años puede dar su consentimiento en lo que se refiere a sus datos de carácter personal, y esto es lo que les permite participar, por ejemplo, en las redes sociales. Sin embargo, cuando hablamos de menores y medios de comunicación, tenemos serias dudas de que el consentimiento dado por un menor a esas edades sea un consentimiento de verdad válidamente prestado. Y a veces tenemos hasta dudas de que el hecho de complementar, porque sean sus padres, sus tutores legales, los que de verdad prestan ese consentimiento en lugar del menor, también tenga la posibilidad el tutor o el padre de prestarlo válidamente cuando se trata de informar sobre la realidad de ese menor, ¿no? Hay una instrucción de la Fiscalía que habla al respecto de esta materia y que, bueno, desde nuestro punto de vista está clarificando bastante la actuación, ¿no? Sin embargo, volvemos a lo de siempre, es necesario hacer una labor docente y una labor de explicar a los medios de comunicación hasta dónde se puede llegar y qué límites no se pueden superar, ¿no? Cuando hablamos del menor protagonista directo de la información,
o de los medios de comunicación, tenemos que hacer también necesariamente una referencia al menor artista, al menor que tiene como profesión participar o actuar en medios de comunicación, ¿no? Nosotros colaboramos en su día con la Asociación de Actores en la elaboración del convenio colectivo para establecer unos requisitos mínimos que se deberían exigir siempre a todas las productoras a la hora de contratar a menores que quieran participar en el rodaje de series o quieran participar en este tipo de eventos, ¿no? Y bueno, y fuimos muy colaboradores en el sentido de que conseguimos también que desde el punto de vista puramente económico, puramente comercial, de aquellos que tienen intereses, evidentemente, intereses comerciales en que estas series tengan gran difusión, logramos de alguna manera salvaguardar los derechos del menor desde el punto de vista de su desarrollo personal, la necesidad de que dedique tiempo al estudio, de que no esté mucho tiempo en los rodajes, con los intereses comerciales, ¿no? De tal manera que en el convenio colectivo de actores sí que se contemplan unas medidas muy específicas a la hora de contratar a los menores. Cuando hablamos de los menores protagonistas de forma indirecta o destinatarios de la información de forma indirecta, nos referimos a todos esos menores que día a día pasan muchas horas delante de la televisión, delante del ordenador personal, delante de cualquier pantalla, viendo información o recibiendo información, ¿no? Esto nos pone de manifiesto, además, una cuestión que yo creo que es de gran relevancia, ¿no? Se ha tratado durante los últimos años de regular la información que dan los medios, la nueva ley, la Ley General de Comunicación Audiovisual establece en su artículo 7 una serie de medidas o una serie de preceptos o de requisitos destinados exclusivamente a la protección de ese menor como espectador. Sin embargo, el instrumento que establece la ley como instrumento básico para el control, para la supervisión, incluso para la sanción, no se ha desarrollado. No hay un Consejo Audiovisual. Yo no digo que sea bueno o malo, pero desde luego si la ley establece un instrumento que luego no se crea, difícilmente conseguiremos el objetivo que está previsto en la ley para defender los derechos de los menores, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de derechos, cuando hablamos de franjas horarias, cuando hablamos de contenidos, está regulado claramente en la nueva legislación. Sin embargo, las cadenas no cumplen la legislación básicamente porque las sanciones establecidas en la propia ley no son lo suficientemente atractivas, entre comillas, para que cumplan la legislación. Es decir, muchas veces los ingresos que perciben las cadenas por programar determinados contenidos en horario infantil son mucho mayores que la sanción que se establece en la ley para evitar que programen esos contenidos. Con lo cual, pues tenemos encima de la mesa un problema de primera magnitud, ¿no? Cuando hablamos también de menores destinatarios, la legislación se nos queda corta, porque el último estudio que hicimos en la institución referente a los hábitos de consumo de medios de comunicación por parte de los menores puso de manifiesto que nuestros hijos hoy en día ven la televisión de una forma muy distinta a la que lo veíamos nosotros, porque no ven la televisión en la televisión. Y esto que suena extraño, no es tan extraño cuando seguramente muchos de ustedes que tienen hijos comprobarán que los niños ven los contenidos de televisión habitualmente en el ordenador personal. Ya los contenidos se ven bajo demanda, las series o las películas se ven bajo demanda y la ven cuando buenamente quieren y cuando pueden ver estos contenidos en el ordenador, no cuando las franjas horarias impiden o permitan que un menor vea la televisión. De tal manera que la legislación se nos queda corta porque esos contenidos que están tasados y esos en cuanto a la posibilidad de emitirlos a unas u otras horas, realmente no tiene ningún efecto porque los chicos ven los contenidos en Internet cuando quieren descargarse las series o quieren descargarse los contenidos en el ordenador personal, ¿no? Esa es una nueva realidad que también deberíamos abordar. En cuanto a los menores protagonistas, no ya los menores destinatarios de la información, me gustaría hacer también un par de observaciones, ¿no? Los menores protagonistas de la información evidentemente pueden ser protagonistas directos o protagonistas indirectos, igual que los adultos, ¿no? Los menores existen, no podemos obviar esto, los menores existen en nuestra sociedad. Tenemos la costumbre de ver en cualquier medio de comunicación a los menores con la cara tapada. Es verdad que la ley establece que hay que taparles la cara, pero no siempre. No es necesario taparles la cara cuando las imágenes son de unos menores que están en el patio del colegio en un entorno absolutamente normal o en un parque, ¿no? Teóricamente no es necesario taparles la cara. Sin embargo, habitualmente, por ese desconocimiento de lo que se puede y no se puede hacer, se está tapando la cara de los niños e intentando ocultar en la sociedad a una realidad que está ahí, que los niños existen, que juegan y que son niños y que en definitiva tienen que aparecer, ¿no? Sin embargo, es cierto que cuando hablamos de menores protagonistas de la información, de situaciones muy complejas o de situaciones complicadas, por ejemplo, el menor que ha cometido un delito, o el menor que está consumiendo alcohol, o el menor que está consumiendo drogas, o el menor que está en un entorno
pues realmente desfavorecedor para la infancia. Bueno, pues la ley tasa precisamente que estos menores no deben aparecer en los medios y si aparecen no pueden ser identificables, ¿no? Bueno, pues es ahí donde efectivamente tenemos que hacer una labor importante. Sin embargo, en el menor protagonista, cuando hablamos del menor protagonista de hechos delictivos, conocemos en este país todos, desgraciadamente, pues el caso de Marta del Castillo, el caso de Sandra Palo, han sido protagonizados estos sucesos por menores, nos damos cuenta que muchas veces la incidencia de la información que se da por parte de los medios en la sociedad es muy grande. Esto está poniendo en la picota a todos los menores. Si se dan cuenta ustedes, cada vez que surge una información de este tipo, se cuestiona todo el sistema de protección de la infancia. Cuando sale un menor que comete un delito tan grave, parece que los menores no se reinsertan, ¿no? Y nosotros en eso somos muy críticos, porque sí es verdad que esos menores han cometido un delito muy grande, pero no es menos cierto que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, el 87% de los menores que son objeto de medidas judiciales salen reinsertados y no vuelven a delinquir. Por tanto, no podemos juzgar el todo por la parte. Esto también es un juicio paralelo importante, porque no se cuestiona solamente las bondades de aquellos que están en la fase de reinserción, sino que se cuestionan las bondades del sistema en global, de todos aquellos trabajadores que están día a día luchando porque esos niños no vuelvan a delinquir, ¿no? Y voy terminando y quería hacer necesariamente alguna mención a los menores protagonistas de la información de forma indirecta. Los menores protagonistas de la información de forma indirecta son los hijos de los famosos. Los menores protagonistas de la información de forma indirecta son esos menores a los que un medio les saca en una situación complicada sin que ellos lo sepan. Los menores protagonistas de la información de forma indirecta son aquellos que no han dado su autorización, ni ellos ni sus tutores o sus padres, para que puedan aparecer en los medios de comunicación, ¿no? Bueno, esta es una realidad que está ahí, que tenemos que de alguna manera buscar soluciones a las diferentes posibilidades que se dan, pero no podemos confundir las cosas. No es lo mismo que un hijo de un famoso salga en una revista, en la playa, con sus padres, y no es lo mismo que un hijo de un famoso sea perseguido por unos paparazzi a la hora de buscar una información que sea más o menos morbosa, ¿no? Bueno, pues eso es lo que tenemos que ser conscientes que no se puede hacer, ¿no? Hay que valorar y ponderar qué información queremos dar y en qué contexto la queremos dar, porque no pasa nada porque salga el hijo de un famoso en una revista en la playa y sí que puede tener consecuencias importantes para el desarrollo de esos menores el que unos periodistas estén permanentemente persiguiéndoles a ellos y a sus padres cuando van al colegio. Bueno, pues yo creo que hay que poner un poco de sentido común en todo esto y necesariamente debo darles a ustedes o hacerles dos reflexiones que nos hacemos diariamente en la institución. La primera de ellas es que si lo que más importante es proteger a nuestros menores, a nuestros hijos, a veces tenemos que exigirnos un poquito más. Tenemos que exigirnos un poquito más desde el punto de vista personal. Y hay que exigirle un poquito más a la Administración para que controle esas vulneraciones de derechos de la infancia. Pero no debemos olvidar una cosa, no todo se puede regular. Esto es muy importante. Ya podemos regular las franjas horarias, ya podemos regular los contenidos, ya podemos regular lo que sea, que si nosotros desde casa no hacemos también cierta labor con nuestros hijos, va a ser muy difícil que los niños no reciban información que no deben recibir. Porque no todos los niños son iguales, no todos los niños tienen el mismo desarrollo, no todos los niños les afecta de la misma manera la información que están recibiendo. Por eso es muy importante que los padres ejerzamos también de padres y que limitemos el visionado, limitemos las horas de permanencia delante del ordenador personal, que limitemos los lugares que visitan nuestros hijos usando los ordenadores y, en definitiva, que ejerzamos de padres y controlemos eso, porque no podemos pedirle a la Administración que sea la única que controle este tipo de situaciones, ¿no? Nosotros en esta línea vamos a seguir trabajando. Hemos elaborado mucha documentación que pongo a su disposición, está en la página web de la Institución del Defensor del Menor. Seguimos dando cursos y dentro de unos días incluso presentaremos una nueva guía en relación a los medios de comunicación y los menores, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los medios audiovisuales. Yo creo que es un compromiso de todos. Yo creo que tenemos que trabajar activamente desde los medios y desde esa deontología profesional. Tenemos que ser conscientes de que los menores son mucho más influenciables que los adultos y que la responsabilidad que tenemos cuando damos una información relativa a menores o cuando damos una información que es para adultos pero que puede haber menores viéndola es muy grande y por eso es importante que todos nos comprometamos, ¿no? Como ya he cumplido mis 10 minutos, me parece, si les parece continuamos después en el diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias.
Doña Pilar Cernuda nació en Santiago y aunque siempre quiso ser arquitecto y de hecho empezó sus estudios en la Universidad de Madrid, pues finalmente se decidió por el periodismo. ¿No se oye? Sí. Se decidió por el periodismo, carrera que cursó en la Escuela Oficial de Madrid. A pesar de su edad, lleva 30 años de profesión. Ha trabajado en diferentes medios escritos, de radio y de televisión, dedicada fundamentalmente al periodismo político, a las relaciones internacionales, a la política exterior y también a información sobre la Casa Real. Ha colaborado durante varios años en las revistas Tiempo, Cambio 16, ha trabajado en la agencia Colpisa y en Onda Cero, en COPE, en Radio Nacional y en distintas tertulias, con Carlos Herrera, Luis del Olmo, etc. Ha escrito varios libros, reportajes, el último de ellos, El síndrome de la Moncloa, con un enorme éxito, El presidente, Ciclón Fraga, Contra el Talante, 30 días de noviembre. Bueno, su currículum es enorme, pero sí me gustaría que decir que para una periodista de su categoría es muy difícil compaginar estar aquí con unas elecciones generales convocadas para dentro de muy poco. Así que muchas gracias por el esfuerzo. Tiene la palabra. Gracias. Muchas gracias, decano. No ha sido un esfuerzo. Venir a Cádiz para mí es una satisfacción. Gracias también al Consejo por haberme invitado, porque además Cádiz, yo aquí viví los primeros 5 años de mi vida y no nací aquí porque soy extremesina, si no habría sido gaditana. Pero es una ciudad que llevo muy dentro y a la que vengo siempre que puedo. Antes de iniciar la charla quería poner sobre la mesa 2 cuestiones. Una, que soy periodista, como acaba de decir el decano. Quería ser arquitecto, pero acabé siendo periodista y me alegro muchísimo de acabar siendo periodista porque es una carrera absolutamente apasionante, hermosa y me siento muy orgullosa de ser periodista. 2, que el tipo de participación a la que me habéis convocado en esta mesa me obliga a presentar la cara menos amable del periodismo, es decir, la cara de los errores que cometemos los periodistas, unas veces intencionados, otras veces no tan intencionados, por tanto no son errores, sino que es una actitud pues negativa hacia lo que debe ser el ejercicio de esta profesión y que, por tanto, si cargo las tintas en ese revés de la moneda o en ese aspecto más amargo de la profesión, es sencillamente porque vengo muy condicionada por el título de esta mesa en la que se me ha pedido que participe y que además estoy encantada de participar. Pero de la misma manera que voy a insistir en esa cara amarga, la cara más negra, la cara menos amable, insisto que es una profesión hermosa, de la que me siento muy orgullosa, repito, apasionante y además yo creo que absolutamente necesaria. Abro comillas. No permitas que la verdad te estropee un titular. Cierro las comillas. Esta frase aparece en bastantes redacciones, yo la he conocido en 2 de ellas, desde luego, colgadas con chinchetas en las paredes. Es un lema indudablemente del mal periodista, el periodista que no conoce el significado de la palabra rigor. Esta frase, la de no permitas que la verdad te estropee un titular, se supone que es una broma, que es una frase jocosa, pero son multitud de pseudo profesionales, no de profesionales, que con tal de ver su título, su firma bajo un titular impactante o abrir un telediario o un informativo de radio, son capaces de cualquier cosa con tal que esa información esté en ese sitio de protagonismo. Y lo de menos para ellos es que ese titular o esa información se corresponda exactamente con la realidad, porque lo de menos para ellos es que una falsedad pueda quebrar la imagen, la trayectoria, la fama o la vida de una persona. Hace 3 días apenas mantuve una charla con un personaje muy conocido, a su pesar, pero durante mucho tiempo tuvo mucho protagonismo en la opinión pública, y me contaba que con su experiencia de recién llegado a un mundo que le era ajeno, el de la opinión pública, accedió a hacer una serie de declaraciones y de recibir a una serie de periodistas. Tenía un buen concepto, además, de la profesión periodística y no dudó en aceptar entrevistas en medios que le parecían solventes, medios escritos. Cuando leyó los titulares de las entrevistas que le habían hecho, las palabras que se ponían en su boca, quedó horrorizado. Llamó al primero de los medios
no dudaron en pedirle excusas y publicar unas rectificaciones o unas aclaraciones de sus palabras al día siguiente. Sin embargo, no tuvo tanta suerte con el otro medio escrito, que era una revista semanal. El periodista que le había entrevistado había grabado la conversación, por lo tanto, él se sentía tranquilo, pero no consiguió localizar al periodista. Habló con la directora de la publicación, que de muy malas maneras le dijo que ella confiaba en el texto elaborado por el redactor y que solo un juez podía pedirle las cintas grabadas. La imagen del personaje ha quedado por los suelos y ahí quedará por mucho tiempo, tanto que ha decidido dejar la actividad que tenía y que lo obligaba a estar en los medios de comunicación. Muy decepcionado me comentaba que ha aprendido que solo se puede acceder a las peticiones de entrevistas en radio o en televisión y que sean en directo. Cuando me lo contó me sentí mal, incómoda, pero tenía razón. Los periodistas tenemos en nuestra mano destrozar biografías perfectamente honorables, presentar como culpables a inocentes, tergiversar comentarios o contar verdades a medias que, como se sabe, generalmente son más destructivas que las mentiras. La responsabilidad, por tanto, nuestra responsabilidad, es inconmensurable y no siempre estamos a la altura de las circunstancias. En España no existe una prensa llamada amarilla, como en otros países de nuestro entorno, pero sí programas de televisión que entran a saco en la intimidad de las personas, organizan montajes que logran engañar a millones de telespectadores y repiten falsedades con tanta insistencia que se llegan a considerar verdades. Existe una ley que defiende el honor y la intimidad, pero los casos resueltos a favor de los que han acudido a los tribunales porque se sentían agredidos en su honor se cuentan con los dedos. La teoría que mantienen no pocos periodistas y que comparten algunos jueces de que las personas con proyección pública no tienen intimidad ha provocado que pocos se atrevan a acudir a los tribunales para defenderse de los desaprensivos que buscan su minuto de gloria a costa de echar abajo la imagen de los demás. La difamación y la calumnia están a la orden del día y para cuando llega la sentencia favorable al calumniado, si llega, durante el tiempo transcurrido, el calumniado o difamado ha perdido prestigio, bienes, trabajo, amigos y a veces incluso la familia. Yo no soy una experta en el mundo del derecho, es decir, ni experta, ni siquiera soy una absoluta analfabeta. Por lo tanto, me siento especialmente honrada de poder dirigirme a todos ustedes. Pero tienen que saber, estoy seguro que son conscientes de que lo saben, que hay algunos profesionales del derecho que también tendrían que hacer reflexiones sobre algunas de las sentencias relacionadas con el derecho y con la difamación y que imagino que saldrán a lo largo de este coloquio que vamos a emprender. Hay que respetar la presunción de inocencia, dicen las normas, dicen las generales de la ley. Sin embargo, se ha aceptado con excesiva naturalidad en el mundo de la información que la persona acusada en un medio de haber cometido una falta o un delito está obligada a demostrar su inocencia si pretende salir a la calle con la cabeza alta. Se invierte la carga de la prueba con una naturalidad insultante. La acusación no debe demostrar que el acusado cometió el crimen o el delito, sino que es el acusado el que debe demostrar que no lo cometió, que no estaba allí, que no vendió, no compró, no coaccionó, no amenazó, no disparó, no atropelló y no escondió. Y como sabe cualquier profesional de la justicia, de la abogacía o de la política o del periodismo, demostrar la inocencia es casi siempre objetivo imposible de alcanzar. Y en esta España actual, con excesiva frecuencia, los medios de comunicación han actuado de correa de transmisión de partidos, empresas o personas físicas que ansiaban deshacerse de sus adversarios. Verdades a medias, documentos manipulados, sumarios publicados parcial e interesadamente o supuestos testigos que se amparaban en el anonimato han sido publicados sin que los responsables de los medios de comunicación hayan realizado el trabajo previo indispensable de comprobar la veracidad de lo que tenían entre manos y que presentaban como importantes exclusivas, aunque se tratara de informaciones y documentos que llegaban a la redacción a través de intermediarios empeñados en que se publicaran determinados datos, bien por cobrar un dinero por esa información supuestamente veraz, bien para desprestigiar a quien convenía apartar de determinado cargo o influencia. Se han producido varios intentos de imponer códigos éticos y deontológicos, hasta ahora sin éxito.
En España todavía se siente cierto complejo a cualquier tipo de regulación después de 40 años de dictadura reguladora y en el campo del periodismo, por ejemplo, con los famosos tribunales de ética periodística del franquismo, que son un ejemplo al que se recurre para cercenar cualquier posibilidad de exigir por ley un comportamiento ético para una profesión de alto riesgo. Riesgo en el sentido de que los que la ejercen, que este oficio, que insisto, es apasionante y sobre todo es honroso oficio, pueden provocar auténticas tragedias a través de una información no contrastada, o que, contrastada, se trata de una información que pertenece exclusivamente al ámbito privado y no tiene por qué trascender de ese ámbito privado. Que se aplique la ley suele ser la respuesta a quienes proponen algún código ético. Tiene razón que se aplique la ley, pero cuando la justicia llega tan tarde, no sería mala idea que los propios profesionales pusieran en práctica, los profesionales del periodismo, algún tipo de respuesta para que al periodista que incide sistemáticamente en comportamiento inmoral, éticamente despreciable y que antepone el titular escandalosa a la verdad. Ya va siendo hora de que en este país, por ejemplo, finalice de forma total la famosa pena del telediario, que nos llena de vergüenza a los profesionales del periodismo. Hace pocos años el periodismo era una de las profesiones mejor consideradas. Hoy, a pesar de lo que dice el CSIC, que la sigue poniendo entre las consideradas, las mejor consideradas, no hay más que darse una vuelta para saber que no estamos en este momento entre los que tenemos una más prestigio. Termino, insisto, esta crónica negra de una profesión honrosa y de la que me siento orgullosa, pero me toca la parte de la crónica negra. Termino con unas palabras de Kapuscinski. Un periodista debe ser un hombre abierto a otros hombres, a otras razones y a otras culturas, un hombre tolerante y humanitario. No debería haber sitio en los medios para las personas que los utilizan para sembrar el odio, la hostilidad o para hacer propaganda. El problema de nuestra profesión es solo uno, ético. Muchas gracias. Tengo el honor de presentar ahora a don José Chamizo de la Rubia, el defensor del pueblo andaluz, gaditano, doblemente, no solo porque nació en los barrios Cádiz, sino porque además es hijo predilecto de la provincia de Cádiz. Desde 1986, de forma organizada... Sí, pero... es otra cosa. Me da miedo. No. De forma organizada comenzó a trabajar en el tema de la drogodependencia, habiendo ocupado diferentes cargos en todos los movimientos asociativos dedicados a ayudar a personas excluidas o en riesgo de exclusión social, toxicómanos, enfermos de SIDA, menores abandonados, personas encarceladas e inmigrantes. Antes de ser nombrado defensor del pueblo, la Junta de Andalucía le concedió la medalla de plata en 1994 y en ese mismo año también fue nombrado hijo predilecto de su ciudad. Ha recibido numerosos premios y distinciones. En el 2002 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y, como decía, hijo predilecto de la provincia de Cádiz. El Pleno del Parlamento de Andalucía, ahora sí, en 1996, lo nombró defensor del pueblo andaluz y ha sido reelegido en 2 ocasiones más. Personalmente quiero agradecerle sus palabras constantes de apoyo a la abogacía y su defensa activa de la asistencia penitenciaria y del turno de oficio. Señor defensor, tiene la palabra. Muchas gracias, que soy muy supersticioso y cuando leen toda mi vida me parece que me he muerto y me están haciendo un homenaje. Bien, como esto está tan serio y tan triste todo lo que hablamos, perdonadme que yo esté un poco más alegre en la forma, pero no en el fondo, ¿vale? Bien, a este pobre defensor le llega de todo, como sabéis. Especialmente lo que no funciona, y como la cosa está regular, pues imaginaros el trabajo. Yo estaba oyendo a todos los intervinientes, y me quedan todavía 2 ponentes,
Y bueno, algunos de estos temas tienen reflejo, evidentemente, lo que ha hablado el defensor de la comunidad del menor de Madrid, lo que ha hablado Pilar, todo esto, y por supuesto lo que ha hablado creo que es del Supremo, y que nos vemos pronto en Sevilla, ¿no? En una jornada del derecho a comprender, me parece que sí, porque he leído el programa hace poco. Bien, todo esto está bien, pero lo mío es mucho más cutre. ¿En qué sentido? Bueno, en lo personal, algunas de las cosas que ha contado Pilar me han pasado a mí, pero la verdad es que conmigo la prensa se enrolla. Pero alguna cosita me ha pasado, Pilar. Lo que pasa es que no han podido, porque hay otra gente también en el periodismo que es sensata y que tiene categoría y que sabe lo que hace. Pero ahora mi problema cutre ¿es presunción de inocencia o no? Lo siguiente, y para eso están aquí tantísimos letrados que saben tanto. Un robo en un cajero, y el que roba es cojo. Y ahora detienen a todos los chavales con antecedentes y que son cojos. Eso no es presunción de inocencia, ¿no? Vamos, 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 ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Yo comprendo que está muy bien el glamour, que está muy bien las cosas, pero los chavales cojos, ¿qué culpa tienen, no? Bien, este es un tema que siempre los chavales de prisión, digo los chavales, las mujeres también, aunque ha bajado el número de mujeres en prisión, que siempre hablan de que no se respeta su presunción de inocencia. Muchas veces es verdad y otras veces forma parte de su defensa y hacen muy bien. ¿Qué vamos a hacer? En cuanto al tema del periodismo, yo pienso que hay que distinguir, que estamos hablando en general, y yo creo que a veces confundimos lo que son géneros y subgéneros. Yo creo que muchas veces lo del derecho al honor, a la intimidad, a la presunción de inocencia, muchas veces se da más en esa especie de juicios en directo de las televisiones que en lo que es el periodismo escrito, que también se da, sobre todo cuando cogen a uno por banda, ¿no? Pero me da la impresión que deberíamos distinguir también entre lo que es información y lo que es opinión, que muchas veces son temas distintos. En el fondo, y perdonadme que dé un salto filosófico, aquí estamos en torno al concepto de verdad, que esto es ya lo que nos faltaba. ¿Qué es la verdad o no es la verdad? Yo he visto cosas que he tenido que leer 3 periódicos para enterarme de lo que pasaba. Claro, si hay un asesinato parece decir que había un cuchillo que lo mató. Hasta ahí parece que están los 3 periódicos de acuerdo. A partir de ahí ya esto es un lío que no sabe uno si iba, venía, qué es lo que pasaba. Bien, cuando digo el concepto filosófico de verdad, esto de la verdad subjetiva, objetiva, vamos a ver. Vamos a dejarnos de pamplinita, que ya estamos muy mayores. Hay datos que son datos. Y usted en una columna puede opinar, pero en la información usted tiene que decir lo que ha pasado. Evidentemente, esto nos llevaría a unas reflexiones muy profundas que un viernes a esta hora, y yo que me tengo que ir para Almería, no tengo muchas ganas, la verdad. ¿Para qué os voy a engañar? Entonces, evidentemente, esta es una de las cuestiones que aquí están planteadas, ¿no? Bueno, es verdad que la verdad es interpretable, pero además de interpretable, me temo que la verdad depende de ideología del medio y de dinero que haya por medio. Claro, entonces es muy triste comprobar muchas veces, que será muy legítimo, yo no lo dudo, que claro que la mayoría de los medios, bueno, la mayoría no, todo, ¿para qué me voy a poner fino? Son empresas de comunicación con una situación muy grave, atención, en este momento, donde hay unos cambios que se perfilan
muy difíciles de abordar y lógicamente, la guerra está servida. Claro, entiendo que no es fácil en este momento mantenerse fiel a la verdad, sobre todo cuando el otro periódico o la otra cadena de televisión tiene más audiencia porque está utilizando, digamos, una extensión de la verdad, es decir, la mentira, porque vamos a andarnos. No sé si me explico. Entonces ahí hay una guerra de cifras, pero atención, aquí no estamos hablando de la sociedad. Y estamos muy desajustados, ¿eh? Ya me lo notáis. Es decir, estamos muy desajustados. Es decir, el hecho de que a más morbo, más audiencia, significa que los seres humanos no acabamos de dar el salto a lo verdaderamente humano y a su grandeza. Por lo tanto, estamos en una situación donde el análisis tenemos que hacérnoslo todos, ¿no? Todos los factores implicados, desde los jueces, que tampoco están, pero bueno, los fiscales, los abogados, los defensores también, para que no digan. Todo esto hay que tenerlo muy presente y sobre todo también la sociedad, que sería mi preocupación máxima, porque a veces me duele comprobar que cuanto más sangre, más gente viendo la tele. Digo en caso de televisión y también en caso de prensa. Antes la gente más morbosa leía el caso, ¿os acordáis los más mayores? Pues ya estamos en una edad de... Pero ahora mismo es que esto se ha generalizado. Bien, claro que hay que respetar la presunción de inocencia y a lo que ha dicho el magistrado, que voy a decir yo. A mí lo que más gracia me hace que dice presunto y ya lo han puesto de culpable. Ahora lo de presunto es una muletilla que para decir que bueno, que no me llame el juez, que yo he dicho que es presunto, pero lo está llamando culpable al que sea. Yo creo que hay que respetar el dolor, cuidar la intimidad y el sufrimiento de las personas, de los protagonistas, y yo he hecho a veces en falta, y esto no es solo culpa de la prensa está para preguntar, pero he hecho en falta el respeto al secreto del sumario y la reserva a las que están obligados los profesionales que intervienen. Porque muchas veces, claro, la prensa tiene que investigar y es su papel, pero no sé qué pasa por ahí. Bueno, lo sé, pero que ya digo. Bien, yo creo, para terminar, que no me regañe mi amigo, creo que relatar lo sucedido con veracidad ya me parece demasiado difícil como para apropiarnos además del papel de juzgadores. Muchas gracias. Bien, le corresponde el turno de palabra ahora a Cristina Peña Carles, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, abogada, colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid desde 1967 y abogada del diario El Mundo y de todas las sociedades que integran su editorial, Unidad Editorial S.A., del grupo RBA, editora de revistas Lecturas, del grupo Bauer Ediciones y de la sociedad editora de la revista Semana. Pertenece además al cuadro de asistencia jurídica de la Asociación de la Prensa, es profesora en el máster de periodismo del diario El Mundo y es conferenciante importante y habitual en cursos sobre la libertad de expresión y derecho a la información. Es una compañera y además una compañera especializada en el ámbito de lo que estamos hablando. Tiene la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer, por supuesto, al Consejo General de la Abogacía que se haya acordado de mí para, bueno, pues hacer una pequeña charla sobre el periodismo y la situación del periodismo en la actualidad. En primer lugar, y por
entretener un poco a la audiencia, tengo que decir que al entrar en el Congreso y ver que vendían una moto, la verdad me ha dado un poco de susto. Por parte de una editorial tenemos una moto preciosa abajo y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero, ante todo, yo venía a hablar del juicio paralelo, a tratar del juicio paralelo que pueden realizar los medios de comunicación en relación con un suceso que normalmente puede ser una instrucción judicial, un procedimiento judicial, que es lo más importante. Pero bien, yo tengo que defender, aunque sea mínimamente, el juicio paralelo que se está realizando en algunas de estas intervenciones contra los medios de comunicación. He escuchado cosas sorprendentes y harakiri que pueden confundir a toda esta ilustre audiencia en relación con cuál es la función de los medios de comunicación y cuál es la función del periodismo. Para mí, periodistas son los que verdaderamente escriben sobre hechos informativos, vierten opiniones serias sobre esos hechos informativos, pero desde luego, para mí, no es periodismo, y lo quiero dejar patente, porque es lo que por desgracia late en la opinión pública, generalizando lo que es la profesión periodística, lo que estamos viendo que ocurre en los medios televisivos con los llamados programas del corazón. Para mí eso es circo y eso no es periodismo. Yo soy defensora de prensa escrita desde hace casi 40 años, aunque con esto ya sepan ustedes mi edad y mi epitafio, como dice el defensor del pueblo de Andalucía, ya me lo ha hecho también el moderador. Pues bien, yo entiendo que, y es muy importante, y les voy a leer lo primero, esta cuestión, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tan traído y tan llevado en tantas sentencias, en tantas charlas, en tantas discusiones, fíjense ustedes lo importante que es que en una sentencia de 2 de mayo del año 2000 atribuye a la prensa, en la sentencia Bergens Tidende contra el Estado de Noruega, la misión importante de ser un papel indispensable para la opinión pública y ejercer lo que podemos llamar de perro guardián. Esto lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la profesión periodística. Si no se hubiese hecho un periodismo serio de investigación, y yo tengo el honor de defender a un periódico desde hace 22 años, desde su fundación, que se ha caracterizado por temas de investigación muy importantes que ha conocido la opinión pública gracias a él, si la prensa no hubiera tenido esa misión y no hubiera realizado determinadas informaciones que en un momento dado se acusó de ser juicios paralelos, de no tener legitimidad jurídica, y que luego ha conocido la opinión pública como ciertas, desde luego en España no tendríamos una opinión pública libre y la prensa no habría contribuido a la formación de esa opinión pública libre, que dentro de los parámetros constitucionales en el requisito de ponderación entre la libertad de expresión y el derecho a la información y los derechos personales que también constitucionalmente están reconocidos a la persona, dar la preponderancia a este derecho. Y lo primero de los requisitos es la formación de una opinión pública libre. El segundo es el interés público de la información. Y el tercero, y muy importante, es la veracidad de la información. Y la veracidad de la información es considerada por el Tribunal Constitucional como la acreditación de la verdadera contrastación de las fuentes que han guiado al periodista. Entiendo que
dentro de los juicios paralelos a los que ya me refiero, puesto que he tenido cierta indignación al escuchar aquí, y no digo por quién, por persona cualificada, que existen intervenciones del Ministerio Fiscal en delitos como injurias y calumnias, que son delitos privados, no perseguibles de oficio y en los que no interviene para nada el Ministerio Fiscal, salvo que esos delitos se cometan contra funcionarios públicos. Y eso pues ha dado lugar a toda una serie de disquisiciones que han causado pues la risa de todos los asistentes, pero que han minusvalorado la actividad periodística. Y yo, señores, como abogado de periodistas, y señoras, miembros y miembros, al decir de algunas personas, yo, señores y señoras, no puedo admitir, con toda mi humildad de abogado, todas estas manifestaciones que van en contra del legítimo ejercicio del derecho a la información, tal y como es considerado por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la fuerte sentencia que les acabo de citar, que es del año 2000 y donde se considera que la prensa tiene una misión de crear una opinión pública libre y que puede ser el perro guardián, y así lo dice la propia sentencia, para la creación de esa opinión pública. Evidentemente, el juicio paralelo, y ya entrando en el juicio paralelo del que realmente venía a hablar, hay toda una serie de condicionantes, pero el primero es que a partir de la promulgación del 78, el artículo 24 de la Constitución da al individuo el derecho a un proceso justo, con publicidad, etcétera, etcétera. Pero también el artículo 124 de la Constitución reconoce y admite la publicidad de los procesos. Ha habido discusiones interminables sobre si esa publicidad de los procesos debe afectar a la instrucción o solo es admisible durante el juicio oral. Pues bien, tal y como está el tema, es a juicio de esta letrado el que efectivamente, cuando un asunto es de interés general, que va a servir para la formación de una opinión pública libre, el periodista tiene derecho a investigar. Y el periodista, lo que tiene derecho, por supuesto, y obligación fundamentalmente, es dar noticias veraces, pero sobre asuntos de evidentemente interés público y a los que la opinión pública tiene derecho de conocer. Esa, a mi juicio, es la publicidad del proceso, que por supuesto en algunos momentos puede chocar con una serie de artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la que siempre se dice, en el artículo 301, que todos los sumarios son secretos. Y luego en el artículo 302 viene el hecho de lo que llamamos secreto del sumario reforzado, que solo afecta a quienes están dentro del sumario, personados o como actuantes, jueces, fiscales, funcionarios. Pero ¿hasta qué punto eso no afecta al periodista y hasta qué punto el periodista no puede obtener o no puede recoger las informaciones que se les puede dar incluso por el propio acusado o por intervinientes en el proceso sobre lo que está ocurriendo? Y esto ocurre en muchos de los llamados juicios paralelos en los que se está informando a la opinión pública sobre cuestiones que han sido rectamente obtenidas con una contrastación de las fuentes y que desde luego honran al periodismo de investigación. Y en mi modesto actuar de abogado de medios de comunicación tengo que decir que precisamente en todos estos procesos que movieron
y que se difundieron en la opinión pública y movieron a la opinión pública y constituyeron el fundamento de una opinión pública libre, pues cuando han acudido a procedimientos en reclamaciones de derechos también fundamentales, de honor o de injurias o delitos de injurias y calumnias, realmente el medio de comunicación ha sido absuelto porque todos los fundamentos de la información estaban sobradamente acreditados. Y de eso hay buena cuenta desde hace varios años en la opinión pública. Yo, desde luego, a lo mejor no soy totalmente objetiva porque estoy del lado de la defensa de la libertad de expresión y del derecho a la información tal y como debe ejercerse. Pero realmente hay muchos procedimientos judiciales, muchas actuaciones periodísticas, donde la actuación del periodista ha sido sancionada favorablemente por los tribunales hasta el Tribunal Constitucional y hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El periodista tiene derecho a informar y tiene derecho a informar sobre determinados asuntos siempre que lo haga rectamente. Y ese periodismo no se puede confundir con el circo, que me perdonen, dicho sea con los máximos respetos y en exclusivos términos de defensa que decimos los abogados en los escritos, y eso no es periodismo, eso es circo. Quienes participan en eso, la mayoría de las veces no son ni siquiera periodistas. Y con esos programas audiovisuales, que efectivamente son los que llegan a la opinión pública directamente y se conocen en el momento, se están vulnerando desde luego derechos a la intimidad, derechos a la imagen, derechos al honor, se están vulnerando efectivamente, pero no por los que ejercen un periodismo serio, un periodismo de investigación que verdaderamente está sancionado favorablemente al ejercicio del derecho a la información por los tribunales. Simplemente también quería hablar, por supuesto, del tema del derecho a la presunción de inocencia, no solo extendido al proceso, sino, por supuesto, extendido a la sociedad, al derecho a la presunción de inocencia que tiene también el sujeto objeto de la información. Pero ese derecho a la presunción de inocencia evidentemente en algún momento puede quebrar cuando se está ejerciendo legítimamente ese derecho a la información. Y por supuesto también coincido con el defensor del pueblo de Andalucía que a veces el presunto y el supuesto pues no libra de un juicio a la persona sobre la que se está informando. Pero realmente en otras ocasiones sobre esa persona se han realizado toda una serie de informaciones contrastadas sobre determinadas actuaciones que evidentemente pues al final producen la solución de los medios. El peligro, y también coincido con el defensor del pueblo de Andalucía, está en la judicatura. Efectivamente, también estos juicios paralelos pueden influir en el ánimo del juzgador, no digamos ya en los temas de jurado. Eso es cierto y eso es así. Lo deseable en el momento actual es que el juez tuviera la necesaria imparcialidad que, por supuesto, adorna a la mayoría de nuestros juzgadores, la necesaria imparcialidad para poder juzgar en situaciones de sometimiento a su conocimiento de asuntos extremadamente interesantes o extremadamente fuertes o extremadamente duros para la opinión pública. Yo lo que quería hablar es, bueno, pues sobre lo que estoy diciendo, de todos los problemas que pueden incidir en los llamados juicios paralelos, pero
desde el punto de vista, desde luego, de mi profesión de abogado de medios de comunicación, y que, desde luego, en este momento rompo totalmente una lanza sobre el periodismo de investigación, el periodismo que se ejerce rectamente y que nunca se puede confundir con ese otro tipo, pues yo no sé, no puedo llamarle nada más que, y vuelvo a repetir, circo, que desde luego nada tiene que ver con el profesional de la información que obra rectamente en el digno ejercicio de su profesión. Nada más. Le corresponde, por último, en esta primera fase de este portal, la palabra a doña María Peral Parrado, que no sé si tenemos una pantalla. Bueno, hace falta, ¿no? Es licenciada lo voy a contar en periodismo. Sobre todo que lo vean ellos. Además nos va a aportar medios audiovisuales, por lo cual es importante. Doña María Peral es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, también ha cursado estudios de Derecho, es la redactora jefe y encargada de la sección de tribunales del diario El Mundo, función que desempeñó antes en ABC, ha sido también corresponsal del País en su ciudad, la Ciudad Real, donde comenzó el periodismo en el diario local Lazo. El Consejo General del Poder Judicial y la Asociación Española de Cooperación Internacional la designaron para realizar un curso de formación de comunicación a jueces y fiscales en Guatemala. También ha participado en cursos de formación contra la corrupción en Rumanía. Ha sido miembro de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico, que, como sabemos, presentó su informe el pasado mes de septiembre. En el 2010 recibió el premio Javier Bueno, instaurado por la Asociación de la Prensa de Madrid, como reconocimiento a periodistas que han tenido una dedicación sobresaliente en su área especializada del periodismo. También tiene un premio que seguro que a ella le satisface, de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Voy terminando, pero también hay que decir que tiene la Cruz de San Raimundo de Peñafort, lo cual en este auditorio pues muy reconocido, y encima le corresponde ahora hablar. Gracias al moderador, gracias al Consejo de la Abogacía por haber querido contar con quien es simplemente nada más que una periodista de tribunales. Gracias a ustedes, porque, como decía don José Luis Calvo, han elegido escuchar a estos ponentes en vez de irse a la playa. Gracias sinceras, porque después de 1 hora y 20 minutos que llevan ustedes aquí, no se han marchado todavía a la playa. Un saludo especialmente afectuoso a mis colegas periodistas de tribunales que están sentados allí detrás. Es verdad que hay muchos periodistas que hacen las cosas mal, pero también hay muchos periodistas que se esfuerzan cada día en contarles a ustedes con rigor lo que se hace en el mundo de los tribunales, y que lo hacen muy bien. Los que están aquí cubriendo la información de vuestro Congreso son un ejemplo magnífico de esto. Yo he preparado para ustedes algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que han hecho los anteriores ponentes. Llegaré al objeto de nuestra ponencia, lenguaje visual, presunción de inocencia, juicios paralelos, pero lo haré abordando los trabajos que ha realizado una comisión creada en el seno del Ministerio de Justicia. Ha presentado un informe, como decía nuestro moderador, recientemente al Gobierno, aunque me interesa destacar que no es una comisión con color político. Su gestación procede del Pacto de Estado que firmaron el PP y el PSOE en la primera legislatura de Aznar y que se ha puesto en marcha ahora, pero que suscribieron en su momento todas las fuerzas políticas. Ha sido además una comisión pionera en la cuestión de cómo se debería modernizar el lenguaje jurídico, porque en ella han puesto su mirada profesionales de disciplinas muy diferentes. Ha estado el presidente de la Real Academia de la Lengua, Víctor de la Concha, un académico que ha sido el autor de la nueva gramática española, esta tan compleja de quitarle el acento al solo y tal, estas cosas. Ahí ha estado una catedrática de filología,
muy competente, Mercedes Bengoechea, el fiscal jefe de Andalucía, fíjense, lingüistas, juristas, ha estado un representante del Consejo del Poder Judicial, el director de la agencia EFE, ha estado el presidente del Consejo General de la Abogacía, ha asistido a todas las reuniones y tengo que decirles que ha ejercido un papel esencial para introducir en ese informe consideraciones que nos han costado trabajo, referidas a esto que vamos a abordar aquí, el lenguaje audiovisual. Esta comisión ha partido de la base de que los ciudadanos no solamente tienen derecho a conocer las resoluciones judiciales, los dictámenes de la Fiscalía, los escritos que producen los abogados, tienen derecho a comprenderlas. Es para nosotros innegable que si nos creemos el enunciado constitucional de que la justicia emana del pueblo, parece una consecuencia obligada que el pueblo entienda cómo se aplica la justicia. Es también para nosotros una cuestión que contribuye a la legitimación social no solo de la Administración de Justicia, sino de todos aquellos que trabajáis para conseguir una buena Administración de Justicia. Creemos que un lenguaje jurídico que puedan comprender los ciudadanos, que no renuncie a su rigor, pero que sea más accesible, mucho más accesible de lo que es ahora, contribuye a la legitimación social del trabajo que hacéis todos los que estáis implicados en este mundo, porque solo se valora adecuadamente lo que se conoce adecuadamente. Nosotros pensamos que no puede seguir ocurriendo que un ciudadano reciba una citación y no sepa ni siquiera para lo que va al juzgado, y que además se exprese en términos conminatorios de multas por desobediencia. Esto no es admisible después de 32 años de desarrollo de la Constitución, de una Constitución, como dice el lema de vuestro Congreso, una Constitución para los ciudadanos. Pensamos que es llegado el momento en el que hay que cambiar el chip mental para poner a los ciudadanos que tienen nombre, cara y ojos detrás de vuestros escritos, de manera que puedan comprender cómo protegéis sus derechos, por qué se tutelan sus derechos con unos argumentos, se rechazan otros, cómo se resuelven sus conflictos. Hemos comprobado que el lenguaje que utilizáis vosotros, los juristas del siglo XXI, es tributario del que ya se empleaba en el XIX, sin apenas modificaciones, lo cual resulta asombroso porque el sistema de justicia constitucional que tenemos y que pivota sobre el reconocimiento y la tutela de los derechos de ciudadanos titulares de soberanía no tiene nada que ver con un sistema de justicia de hace 200 años en los que los ciudadanos eran súbditos. Sin embargo, fíjense, la forma de comunicación de vosotros, los juristas, con nosotros, la sociedad, apenas ha cambiado. Apenas ha cambiado. Lo hemos visto en los grupos de trabajo que se han constituido en el seno de esta comisión de la que les hablo y que ha analizado desde resoluciones judiciales, dictámenes de la Fiscalía, escritos de notarios, por supuesto, escritos de abogados, por supuesto. Ha habido equipos de trabajo que han ido a vistas orales, se han grabado las vistas orales, se ha detectado qué no comprenden los ciudadanos, cómo los ciudadanos están sentados en un acto judicial en el que hay un rifirrafe entre los dos lados del estrado y él apenas si se entera de algo. Esto no puede seguir sucediendo en un sistema constitucional que pivota sobre los derechos de todos nosotros. Lo hemos visto, cómo no, en los medios de comunicación. Hemos comprobado cómo las resoluciones de más difícil comprensión, no ya por el asunto del que hablan, sino por su estructura lingüística o por la complejidad terminológica que utilizan, han tenido un reflejo más incorrecto en los medios de comunicación. Les voy a pedir que miren esta primera noticia que tenemos aquí. Esto se refiere a una sentencia que dictó el Tribunal Supremo en el año 99, referida al delito de desobediencia por negarse a someterse a la prueba de alcoholemia. Ustedes saben que este es un delito que no llega habitualmente al Tribunal Supremo, porque lo juzgan los jueces de lo penal, la apelación se celebra en las audiencias provinciales. En esta ocasión sucedió que un aforado, un diputado en el Congreso, fue sorprendido muy cerquita de aquí, en Huelva, una noche en un control preventivo de alcoholemia,
instalado por la Guardia Civil y se negó a soplar. La Guardia Civil levantó un atestado y hubo un procedimiento ante la Sala Penal del Tribunal Supremo que absolvió al diputado. Era la primera vez que el Tribunal Supremo ponía cierto orden en las discrepancias que se habían apreciado en la jurisprudencia menor sobre los límites del ilícito administrativo y del ilícito penal. Lo que pasa es que les voy a leer un párrafo que era central de la sentencia. No crean que he escogido algo. Decía así el Supremo: la dependencia del artículo 380 respecto del 379 del Código Penal permite establecer, en orden a fijar los límites entre la sanción penal y la administrativa, los siguientes criterios. A. La negativa a someterse al control de alcoholemia en cualquiera de los supuestos previstos en los números 1 y 2 del artículo 21 del Reglamento General de Circulación debe incardinarse dentro del tipo penal del 380. Y B. Dicha negativa, en los supuestos del 3 y 4 del mismo precepto del Reglamento de Circulación, precisa la siguiente distinción. B1. Si los agentes que pretendan llevar a cabo la prueba advierten en el requerido síntomas de estar conduciendo bajo los efectos de las bebidas alcohólicas, la negativa debe incardinarse en el delito de desobediencia también. B2. Y así seguía. B2, B3, C1, C2. ¿Qué sucedió con esto? Sucedió eso. Miren, La Vanguardia. Negarse a la prueba de alcoholemia no es delito si no hay síntomas de borrachera. Síntomas de borrachera. La Gaceta de los Negocios. Conducir ebrio es delito solo si hay peligro grave. O sea, aquí no importan los síntomas de borrachera, sino el peligro. Vamos a ver si podemos... No sé si pasa esto o no pasa. Ahora, conducir ebrio es delito solo si hay peligro grave. El País. Conducir bebido no es delito, salvo que cause una indudable pérdida de facultades. Ya no es síntoma de borrachera, tampoco es peligro grave, lo que hay es una indudable pérdida de facultades. El Mundo, esta es la bomba. Ni conducir ebrio, está aquí abajo, ni conducir ebrio, ni negarse al control de alcoholemia es delito según el Supremo. ABC, conductor, si bebes, que no lo parezca. El caos fue tal que la Sala Segunda del Tribunal Supremo se vio obligada a hacer algo que no había hecho jamás hasta entonces, que fue sacar una nota oficial en la que decía: a la vista de las versiones publicadas sobre la sentencia que ha absuelto al diputado tal, en evitación de interpretaciones erróneas y para una mejor información sobre la sentencia, debemos aclarar que todos los conductores de vehículos están obligados a someterse a las pruebas de detección de posibles intoxicaciones por alcohol. 1. 2. En aquellos casos en los que la negativa a someterse a la prueba se produzca en un control preventivo, sin que haya habido riesgo para la circulación ni el conductor presente síntomas de encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas, dicha sentencia será sancionada solo en vía administrativa. 3. Si la negativa va precedida de una situación de riesgo o el conductor presenta síntomas de encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas, la negativa será constitutiva de desobediencia. Fíjense qué fácil. Fíjense qué fácil. Lo que se hubiera ahorrado el Tribunal Supremo con redactar su sentencia así. Así. No digo que solo la redacte así, ojo. Digo que con todo el fundamento del Código Penal, del Reglamento de la Circulación, de la Ley de Seguridad Vial, nada hubiera impedido introducir un párrafo de comprensión accesible a los ciudadanos, a cualquier ciudadano. Se hubieran evitado muchas confusiones en la opinión pública, muchas. Tampoco hubiera estado mal que la nota la hubiera sacado con la sentencia en vez de luego. Pero en todo caso, las cosas fueron como fueron. Quiero que se fijen, por favor, ahora en esta imagen. Entramos directamente en el lenguaje visual, el objeto de nuestro panel. Uno de los trabajos que hemos desarrollado en el equipo de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico, que ha tratado cómo empleamos los medios de comunicación, el lenguaje jurídico, hemos abordado el lenguaje visual. El lenguaje visual presenta unas características muy singulares, porque es verdad que desde el lenguaje oral o desde el lenguaje escrito se puede incidir en los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero miren, es una obviedad, no es lo mismo
No es lo mismo decir que fulano de tal está sentado en el banquillo a verlo sentado en el banquillo. No es lo mismo decir que fulano de tal está imputado a ver esa imagen. La mirada de un asesino, ¿cómo dice esto? Que es que yo estoy al revés. La mirada de un asesino de una niña de 3 años. Se refiere a la detención de esta persona que están viendo ustedes en la imagen. Esta persona fue detenida por la Guardia Civil bajo la suposición, la sospecha, no la imputación, porque la Guardia Civil no imputa, bajo la sospecha de que había infligido malos tratos a la hija de su novia, le había producido quemaduras y finalmente los golpes propinados habían causado la muerte de la pequeña. La mirada de un asesino de una niña de 3 años fue la portada del periódico, la tienen ustedes ahí, de uno de los periódicos, Novio, canguro y asesino. Lo tienen ustedes ahí con la mirada gacha y esposado. La información decía los hematomas, magulladuras y quemaduras que una niña de 3 años sufrió presuntamente. Fíjense qué hipócrita utilización del término presunto aquí. Una niña que sufrió, se da por hecho, a manos del novio de su madre, acabaron por provocar su muerte. La niña sufrió una brutal agresión, presunto autor de la muerte, compareció en los juzgados de Arana con el rostro impasible, los médicos hablan de lesiones muy importantes, desgarros anales y vaginales, hematomas, magulladuras, múltiples quemaduras en la espalda. Quiero que retengan este dato. Miren, los monstruos existen y están entre nosotros. Un joven que ha acabado a golpes con la vida de una niña de 3 años. El hombre en ocasiones es peor que un animal, presunto responsable del homicidio, probablemente para ocultar su responsabilidad. Les he puesto estos, pero fue una información que apareció en términos, si no tan graves, sí muy similares, prácticamente en todos los medios de comunicación. ¿Saben qué sucedió? Que en el límite de la detención legal, este señor fue puesto en libertad sin cargos. Sin cargos. Ni siquiera llegó a tener el estatus formal de imputado. Ni siquiera. Es decir, se comprobó por la vía de una pericial médica y de la autopsia que efectivamente, tal como él había dicho desde el minuto 1, se había caído de un columpio, la pequeñita, se había producido un traumatismo y lesiones encefálicas gravísimas. Las supuestas quemaduras eran el producto de que la piel de la niña era atópica y cuando se bañaba con agua muy caliente se producían ese tipo de rojeces. Tela, el tema, tela. En fin, ¿qué quieren que les diga? La información aquí, y esto es una tendencia un peligro que nos sucede muchísimo a los periodistas, no vino del juzgado, obviamente, se aderezó por la tendencia de las fuerzas de seguridad del Estado a intentar hacer ver a la opinión pública que detienen con muchísima celeridad y que son muy eficaces en el cumplimiento de su deber, pero desde luego hubo una innegable responsabilidad de los medios de comunicación que instalaron un juicio incriminatorio anticipado de alguien de quien no pasó de tener simplemente el estatus de sospechoso. La imagen de los esposados en España es absolutamente frecuente. Recordarán esta imagen, este señor octogenario con el pelo blanco esposado intentando recoger una bolsa de basura del furgón policial que le había conducido a la Audiencia Nacional, es el otrora poderoso Masía Alavedra. Fíjense, caso Palmarena, son concejales, promotores inmobiliarios. La mala idea de la Guardia Civil, no es ahí la policía, que esposa a los imputados con el brazo derecho y el izquierdo, o el derecho y el derecho, de manera que tienen que ir andando de mala forma en el paseillo que les hacen recorrer desde el furgón policial hasta la comparecencia en el juzgado. Esto no es solamente con imputados notables. En el grupo de trabajo de medios, fíjense ese señor. ¿Alguno de ustedes lo conoce? No, es un personaje pues no relevante, no ejercía un cargo público, no era empresario, no era político. Ahí, esposado, este chico,
por tráfico de drogas. Ese es otro periódico. En el grupo de medios hicimos una muestra aleatoria de cómo se había tratado el lenguaje jurídico en toda España, ¿no? en una muestra aleatoria, ¿no? Este asunto es interesante, es interesante. Este señor que ven ustedes ahí fotografiado fue objeto de una espera por los medios de comunicación cuando iba a salir del juzgado de firmar una comparecencia puz acta. Había sido absuelto del delito de asesinato. Había sido absuelto. El Tribunal Supremo había ordenado la repetición del juicio por jurado celebrado en el Tribunal Superior de Galicia y, sin embargo, aparte de fotografiarlo y de repetidas veces y de hacer pública su imagen, el medio de comunicación incluyó la siguiente información. Con el asesino de sus hijos en la calle, la madre, Marta Pérez, asegura tener la tentación de entrar en contacto con él para preguntarle por qué los mató, qué razones le llevaron a quitarles la vida con tanta saña, qué daño les habían hecho. Claro, estamos hablando de un señor absuelto. Estamos hablando de un señor absuelto. Esto no hubiera sido posible, y vamos a intentar introducir posibles soluciones, simplemente si ustedes cruzan los Pirineos. Como el problema de los juicios paralelos, de la instalación en la opinión pública de un veredicto anticipado sobre la culpabilidad de los ciudadanos, es un problema generalizado, no solamente en España, sino en los países de nuestro entorno, ha habido naciones como Francia que han introducido legislaciones específicas para tratar de proteger la presunción de inocencia desde los medios de comunicación. Hay una ley francesa cuya traslación a España creo que no supondría ningún problema serio y que, al revés, los derechos de los ciudadanos ganarían mucho. Se trata de una ley muy reciente, una ley de 2000, se llama así, además, Ley de Reforzamiento de la Protección de la Presunción de Inocencia, que fíjense qué medidas introduce. Los órganos judiciales pueden ordenar la publicación de un escrito de rectificación, el propio órgano judicial, a costa del medio, cuando una persona sea presentada públicamente como culpable de unos hechos sobre los que hay abierta una investigación. 2. Esta ley sanciona con multas del carajo, perdonen la expresión, pero es así, 655.000 euros al medio de comunicación que publique por cualquier medio la imagen de una persona implicada en un procedimiento penal. Solo la imagen, ¿eh? Eso estaría absolutamente penado en Francia. Las autoridades, singularmente las fuerzas de seguridad, deben adoptar medidas eficaces, desde luego compatibles con las exigencias de seguridad, pero eficaces, para evitar que cualquier persona esposada sea fotografiada. Es por eso por lo que ustedes, si ven la televisión francesa, no verán a nadie esposado. Nunca, nunca. En todo caso, y a fin de evitar la propagación de informaciones parciales o inexactas, el Ministerio Fiscal puede, de oficio, por su propia iniciativa o a instancia de parte, divulgar datos objetivos de la investigación judicial sin que ello suponga en absoluto prejuzgar la culpabilidad o la inocencia de un imputado. Termino ya, porque igual estoy enrollándome como las persianas. Miren, esto ha sido objeto de una muy reciente sentencia de hace 15 días de la Sala Civil del Tribunal Supremo. Este señor que hay aquí es un ciudadano también anónimo, irrelevante desde el punto de vista de su función social, podría ser cualquiera de nosotros. Esta es su imagen. Esta es su imagen. Planteó, porque lo perdió en las dos instancias anteriores, un recurso de casación que a mí me ha parecido especialmente sugerente. Él estaba ahí porque iba a ser juzgado de un supuesto delito de lesiones y otro supuesto delito de maltrato de género. Del segundo fue absuelto. Por el primero le cayó una pena de 6 meses de prisión. Se quejó de que el medio local, es decir, no estamos hablando de un medio nacional donde el reconocimiento de alguien que está sometido a un proceso es más complicado. Aquí se dio su imagen y también se dio su nombre y se dio su edad en un entorno de ciudadanos muy pequeños y en un medio de comunicación de la mayor tirada en esa provincia. Él planteó al Tribunal Supremo la siguiente cuestión.
La noticia era un proceso por una agresión en el marco de la violencia de género. Admitimos que este es un delito de especial interés social. Pero el hecho de si había sido perpetrado por la persona de la imagen o por otra era irrelevante y carente de interés informativo, pues no era una persona conocida. El único interés que podía tener la difusión de la imagen del acusado era que el público pudiese ver su aspecto o satisfacer su morbo, y la satisfacción de la simple curiosidad del público no justifica la intromisión en un derecho fundamental. Y decía algo más importante: la difusión general de la imagen de quien está siendo juzgado, la difusión por los medios de comunicación de la imagen, añade un componente importante al sufrimiento que para todo acusado supone el proceso penal y sus incertidumbres. Lo que más afecta a las personas implicadas en procesos penales, lo que puede arruinar su vida, lo que puede arruinar su carrera profesional, su pareja, no es el proceso en sí mismo, sino su publicidad. Ustedes recordarán, como una conquista del pensamiento ilustrado, aquella expresión, aquel concepto que sintetizó Bentham cuando decía: que me juzgue el juez más venal, pero que lo hagan público, 1823. Yo tengo muchísimas dudas de que el pensador inglés pudiera sostener ahora mismo este concepto. Hemos llegado a un estado de cosas en los que la publicidad del proceso, que fue una conquista de la sociedad frente a la impartición de una justicia oscura y secreta, la justicia de gabinete, de las monarquías absolutas, se ha vuelto en contra de los imputados. Y esto nos debe hacer reflexionar a todos. Yo tengo que decirles que cuando empecé en esto del periodismo de tribunales, yo, claro, como prácticamente todos mis colegas, siempre decíamos: la mejor ley del periodismo es la que no existe. Nosotros lo que queremos es autorregulación, normas deontológicas. Miren, he llegado a la conclusión de que esto es un gran camelo. No hay nadie que nos exija a los periodistas una responsabilidad clara por cosas que no son delictivas, pero que, sin embargo, afectan de una manera nuclear a los derechos de los ciudadanos, a los derechos fundamentales de quien está sometido a un proceso penal. Y por eso creo que es llegado el momento en el que entre todos reflexionemos la posible traslación a España de normas como las que les he comentado de la legislación francesa. No sé si he aportado algo, pero que en todo caso me voy a callar ya, porque si no ni siquiera va a haber debate. Gracias por haberme escuchado.